lo que es un mito, y un mito que se nos ha caído, es el radiotelescopio de Arecibo, ¿no? Bu, Lamentablemente, que se nos ha caído literalmente, ¿no? exacto. Siento pasar así tan de sopetón de temas más jocosos a algo un poco más triste, pero bueno, casi que estaba anunciado, ¿no? Lo habíamos estado hablando del tema en los episodios anteriores y ya la última vez que hablamos, que creo que fue hace 2 semanas, pues comentábamos eso, ¿no? Que no se veía una solución, porque es como cuando esos edificios están en ruinas, un edificio muy alto, y no se puede ponerse ahí a trabajar porque es peligroso. Cuando ya no puedes ir a trabajar porque es peligroso, pues ya no queda más remedio que, como a veces se hace con un edificio, demolerlo, o en este caso, claro, no era demolerlo, pero acabó colapsando, ¿no? Así que, bueno, una pena. Sí, yo no tengo más comentarios que los que ya hice hace 2 semanas, ¿no? Que es que creo que esto no es una fatalidad, que no es, No, que no es una cosa que simplemente ha sucedido como, yo qué sé, como si, no sé, viene un meteorito y mata a los dinosaurios. ¡Ay, qué fatalidad! ¡Qué cosa tan terrible! No, esto era algo predecible, se sabe que las cosas se deterioran y hay gente experta en saber cómo se deterioran y en evitar que se deterioren. Y efectivamente esa gente no ha estado actuando en este efectivamente. caso. O bien porque no le han dejado, porque no había financiación, o bien porque no han querido. Pero ¿qué quiero decir? Que esto no es, ay, qué pena, ¿no? Sino más bien, oiga, ¿de quién es la culpa de esto? Yo Y creo esto, que el titular debería ser los recortes mataron a Recibo. pues probablemente sea por eso, efectivamente, pero entonces podrían haber tenido la gallardía de salir y decirlo, ¿no? De decir, Efectivamente. bueno, vamos a dejar de financiar esto y esta instalación, pues en un momento dado desaparecerá, ¿no? Y ya está. Claro, porque puedes recortar en muchas cosas, pero en mantenimiento preventivo es muy mala idea. Mm. ¿Tienes opinión, Gastón, al respecto? Es un tema en el que ya hemos abundado bastante últimamente, ¿no? Así que No, no estoy sé si... totalmente de acuerdo. Esto era predecible y por otro lado, por una cuestión de seguridad, pero también por el acervo cultural que representa. Hubiese sido, eso también es importante, digamos. Está bien, hay recortes y uno tiene que elegir, entiendo eso. Pero me parece que también no es difícil imaginarse que también hay una suerte de desdeño. Quiero decir, está por un lado el recorte a la ciencia, pero el recorte a la ciencia viene aparejado de un desinterés por la ciencia. De ahí Mm. viene el recorte, no solamente de la necesidad de atender otras cosas. Y ese desinterés se ve, por un lado, en el recorte financiero, pero también en una cuestión cultural. Hay también que tener un interés político en preservar eso como acervo cultural. Primero reconocerlo como cultura, luego interesarse por la cultura y luego entender que eso es importante per se, ¿no? Eh, no es Sí, para entender, ¿no?, que lo que fue ese observatorio, no fue exacto. solamente un lugar de culto de geeks, digamos, que quizá nosotros seamos un poco eso, pero no es solamente eso, ¿no? Hay que entender lo importante que fue para la astronomía, o sea, Claro, yo creo que hay un desinterés. yo creo que con este derrumbe de Arecibo se pierde un poco la oportunidad de convertir eso en una especie de monumento, ¿no? O algo así, ¿no? Mm, De la Hmm, misma manera, pues que yo sé, el Reichstag o la Sagrada Familia son monumentos, eso pues es. el radiotelescopio de Arecibo no es muy distinto en ese Hmm. sentido, simplemente se usaba para otra cosa, ¿no? Tuvo sí, yo creo décadas que todos... funcionando, décadas. Mm, sí, No es, desde los años 60, Desde claro. los años 60 hasta ahora. Ahora estaba dedicándose a buscar meteoritos potencialmente peligrosos. Mm, exacto. Bueno, varias cosas. También hace estudios de Sí, la también. ionosfera y mapas de superficie de meteoritos, ¿no? Que era porque tiene una de las ventajas de este radiotelescopio su capacidad de emitir señales. Tiene un Ujú. modo radar en el cual emite un pulso y luego pasa rápidamente a modo receptor y ve cuánto tarda en reflejarse la señal y cómo llega la señal reflejada, ¿no? Mm. Ese era quizás puede ser su mayor utilidad, por lo menos desde mi punto de vista como astrofísico, que a mí la atmósfera terrestre me importa poco, más bien la considero una molestia necesaria para vivir. Sí que Pues tengo una... espera que te la quitamos. No, no, Espera que la tampoco. quite. Pero son esas cosas que solo la echas de menos cuando las pierdes, ¿no? Sí, el día que no puedes respirar, esas cosas. O que te irradian. Tengo Algo una así. duda sobre Sí. Arecibo. ¿Era el único radiotelescopio que ponía a emitir? Creo que, bueno, hay otros más pequeños, pero así de los grandes, grandes, sí. Sí, porque ahora se tiende más a estas redes grandes arrays de Mm, antenas más pequeños, ¿no? Hmm. Para hacer interferometría. sí. Y no tienes esa capacidad de radar tan tocho, ¿no? De poder emitir una señal y luego recibir la respuesta.
y fue, bueno, contábamos la historia también hace poco, ¿no? De esa inauguración que se mandó el mensaje de Arecibo, el famoso mensaje, como un poco dentro de la ceremonia, ¿no? Y sobre eso tengo otro comentario luego también. El mensaje del postureo. El mensaje del postureo, sí. Sí, porque realmente... Jo, qué barbaridad. Pero oye, pero moló mucho. Quiero decir, son esas cosas icónicas que como símbolo, y estoy de acuerdo con Gastón, ¿no? Que todos pensábamos que este radiotelescopio iba a quedar finalmente como un museo, ¿no? Un museo, un monumento a la ciencia sobre todo para Puerto Rico, porque, Eso es. no sé, en Estados Unidos supongo que habrá muchas cosas así, pero Puerto Rico realmente es algo muy emblemático de ese territorio, ¿no? Y es una pena cuando hace cosa de un año tuvimos aquí una tertulia con el director del observatorio, con Francisco Córdoba. Bueno, hablábamos un poco de eso, ¿no? Él decía que entendía que en algún momento llegaría al final de esta instalación, porque estamos hablando de que la financiación, pues, se había vuelto complicado, el que se pudiera renovar la beca que tenía con la NSF y tal, se había conseguido, pero bueno, se veía un poco ya llegar al final de la etapa, ¿no? Y decía que, bueno, que todo lo que empieza tiene un final y por muy, igual que con las personas, ¿no? Por muy icónico y muy emblemático que haya sido, pues llega un momento en que tiene que acabar y él decía eso, ¿no? Que esperaba que algún día pues quedara ahí un poco como monumento a las vocaciones científicas que haya despertado y a la ciencia que se haya hecho con él. Yo también voy a hacer un comentario sobre esto, y es que efectivamente la vejez es inevitable, no solo para los seres humanos, sino también para las cosas y para las instalaciones científicas, y sobre todo las instalaciones científicas a veces da un poco de pena cuando han sido muy emblemáticas ver que van quedando obsoletas, que cada vez van siendo menos útiles, se van pudiendo hacer menos cosas con ellas, y ahí hay una especie de tensión entre digamos, el mejor uso científico que podrías hacer de los fondos que usas para mantenerla y que llega un momento en que tienes que decidir si dejarla morir y crear una nueva y tal, ¿no? Entonces hay como una cierta fase de decadencia que da un poco de pena en estas instalaciones y quizás el petardazo este de Arecibo, esa forma de irse, es como... Había una frase en la película de Los Inmortales que dice el malo, en inglés dice algo así como "It's better to burn out than to fade away", que se tradujo como "es mejor arder en una llama que desvanecerse lentamente, ¿no? Que apagarse lentamente". Y que creo que es una referencia a una canción que yo no conozco, pero lo he visto por ahí que hay una canción en la que se dice esa frase. Y bueno, yo la hago mía, ¿no? A mí me gustaría irme así, como si fuera el telescopio de Arecibo, de repente, de la noche a la mañana, de un petardazo y ala. Y no entrar en un proceso lento de declive y agonía, ¿no? Mira,